Hola, ¿cómo están? Demos unos 2 minutos mientras se une el resto de personas y empezamos el webinar. Entonces, hola a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Nicolás Celi, Marketing Manager para LATAM, y los vamos a estar acompañando en esta sesión sobre las tendencias clave del marketing para el 2025, qué hacer, qué evitar y cómo adelantar a los cambios. Nos acompañan, como pueden ver desde el chat, desde distintos países, así que muchas gracias por estar aquí. Y hoy estamos con dos expertos de SAMI, Isabel Peláez, que es nuestra Global Head of Content and Marketing, y Enrique Martínez, Senior Research and Insight Analyst. Algunos avisos rápidos antes de empezar van a recibir la presentación después del webinar y la grabación y pueden dejar todas sus preguntas en el chat en la sección de Q&As y al final vamos a reservar un pequeño espacio para responderlas. Entonces, dicho esto y ya siendo las 5:04 con varios participantes, empezamos con Isa. Hola a todos, ¿se me escucha bien? Sí, espero que sí. Bien, pues yo me voy a centrar más en la parte de marketing, combinando un poquito qué hacer y qué no hacer. Lo que les comentaba antes a mis compañeros, que obviamente aquí en este tipo de presentaciones hablamos de muchos insights, de datos, de ejemplos de marca, pero también hay mucha opinión subjetiva. Entonces os invito a todos a contradecirnos todo lo que queráis, para eso tenemos el chat y el Q&A y bueno, pues esto también se basa en opiniones nuestras, en nuestra propia experiencia, entonces que no es una verdad absoluta, eso es a lo que me refiero. Entonces, en cualquier momento, por favor, contradecidnos porque para eso estamos aquí, para aprender cosas entre todos. Bien, he querido empezar esta parte más centrada en el marketing con el marketer de 2025. Vamos a ver una overview de quién es esa persona. Bien, estos datos están sacados de nuestra encuesta a CMOs globales. Es una encuesta que hacemos todos los años para alimentar el informe sobre tendencias de marketing que lanzamos desde SAMI cada año. Y en este caso son marcas a nivel global, pues nos comentaron cuáles eran el top 3 de habilidades que creían que tenía que tener esta persona en 2025 y también algunos retos que enfrentamos este año. Bien, fijaos que un 74% decía que una de las habilidades va a ser esa capacidad de adaptar el storytelling a los diferentes canales y plataformas. También identificar e invertir en las plataformas y formatos adecuados, es decir, ¿hay que estar en todos lados o solo en aquellos
lugares que nos puedan traer un mejor ROI o que podamos medir el retorno de estar en ese tipo de plataformas. Y luego uno que a mí me parece muy interesante porque es un problema al que se enfrentan sobre todo las grandes empresas, esa problemática en el viaje del insight dentro de la empresa y cómo como profesionales tenemos que luchar para romper silos y que los descubrimientos que hacemos en las redes sociales o el departamento de marketing viajen al equipo de liderazgo, al equipo de producto y que esa información pues no quede solo en nuestro departamento de forma aislada. Bien, el top 3 retos, que esto parece muy obvio, que no tenemos tiempo, el 50% de los marketers luchan contra la falta de tiempo, me parece muy interesante porque a veces cuando hacemos campañas de marketing falta el pozo, ¿no? Falta la reflexión, falta medir mucho mejor lo que hacemos, estamos ante una vorágine de tareas, pasamos de una a la otra sin ni siquiera alimentar bien ese proceso de toma de decisiones. Entonces, esto que parece muy obvio, tengámoslo en cuenta. Cuando hagamos algo, sea una campaña, sea una comunicación, cualquier cosa, miramos qué repercusión ha tenido eso para mi marca. ¿Ha habido un aumento, por ejemplo, de conversación positiva sobre mi marca? No solo a nivel ventas, ¿no? Sino más allá de las métricas de vanidad, ¿qué ha sucedido en mi marca después de lanzar una campaña? Y eso necesita tiempo. No sé si, Enrique, tú también estás de acuerdo con esto. Sí, sí, o sea, 100%. Al fin y al cabo, no solo queremos comprender cómo actuar hoy en día, sino cómo ciertos puntos nos motivan a nosotros a tomar estas decisiones, pre-activaciones y post-activaciones también. Comprender cuál es el resultado de lo que nosotros estamos haciendo, qué tipo de impacto estamos teniendo. Es igual de importante que comprender esas áreas iniciales en donde deberíamos entrar y donde nosotros, digamos, que identificamos esas oportunidades también. Genial. Pues otro de los retos era la falta de inversión o inversión insuficiente en tecnología e innovación. Y un dato que recopilamos de Forrester, que me parece interesante, dice que de 4 de los 5 principales desafíos del marketing B2C se relacionan con los datos. Entonces, entrenarnos en ese lenguaje de los datos que a todos nos sobrepasa en algunas ocasiones porque la tecnología y los datos han llegado a un estadio de sobreabundancia tal que, bueno, pues ser capaz de dar sentido y estructura a esa sobreabundancia es un reto para todos, pero ahí está que debemos educarnos más en ese lenguaje de los datos. Y vamos a avanzar. Aquí, como he dicho, hemos puesto algunas pildoritas bueno, pues qué es importante este año. No son novedades increíbles, hay algunos puntos que tienen más novedad que otros, pero hay veces que las cosas obvias son las que menos vemos en una marca. El tema de, por ejemplo, conocer mejor a nuestros consumidores. Los consumidores no son solo las personas que nos compran, son los haters, son los consumidores potenciales, son los usuarios que siguen a tu competencia. Entendamos consumidores con un cariz más potencial, ¿verdad? Y manejar ese idioma de los datos al que nos acabamos de referir. Descubramos mediante la tecnología, esta parte la va a desarrollar luego más Enrique, qué hashtags y movimientos siguen nuestros consumidores, cuáles son sus códigos culturales, sus necesidades materiales e emocionales, que ahí es donde podemos detectar una oportunidad para nuestros negocios, quién les influye, qué pain points tienen con nuestros competidores, en qué plataformas son más activos y a qué hora. Todos estos insights sobre nuestros consumidores los tenemos que tener, porque si no va a ser muy complicado generar mensajes y estrategias de comunicación relevantes para esas audiencias. Hoy en día la microsegmentación está al alcance de todo el mundo, pero que tú puedas impactar a una audiencia no quiere decir que tengas la oportunidad, el valor ni el mensaje que vayan a ser relevantes para esa audiencia. Esto creo que es importante. Entonces, desde Sami, pues recomendamos combinar distintas fuentes de datos para tener esa visión más holística sobre los consumidores, conectar hablando el mismo idioma, y aquí no nos referimos a hablar español o inglés, sino a conocer bien cuáles son los códigos culturales, las especificaciones de aquellos canales más usados por nuestras marcas y adaptar los distintos mensajes, ese storytelling del que hablábamos al principio, a esas distintas plataformas y canales que tienen unos códigos completamente distintos unas de otras, entender bien, ¿no? Conectar a través de ese idioma, de esas tendencias culturales que son las que más nos conectan con las personas que están al otro lado de la pantalla.
y sobre todo haciéndolo comprendiendo qué es lo que motiva este tipo de conexiones en los usuarios. Al fin y al cabo, no es importante, o bueno, no es solamente importante estar presente en estos ámbitos y comprender entonces ese idioma que acaba de mencionar Isa, sino también es importante contar con el respaldo de data que sabemos y que nos da la seguridad de si nos pronunciamos en este lugar de esta manera y con este tipo de approach o abordaje, podemos conseguir este tipo de objetivos. Entonces, ir con un mapa de acciones claro que nos ayude a nosotros a tener una visión clara de a dónde queremos llegar y a través de qué métodos y qué recursos podemos llegar a ese tipo de objetivos. Genial, súper por el apunte. También convertir a los seguidores o a nuestros consumidores en coautores de nuestras historias de marca. Creo que ya es hora de que abandonemos un poco esa burbuja de cristal, que nos comuniquemos en un nivel más horizontal con esas personas. Las redes sociales posibilitan esta relación de igual a igual y bueno, que las narrativas de marca ya no son un monopolio de las marcas, sino que somos todos coautores de esas historias. Démosle el poder a las personas para escribir esas historias juntos. Y estos son palabras de marketing, pero de verdad que deberían de empezar a ser algo que tengamos, de verdad, que lo integremos. El Human First Marketing, no Brown First Marketing. Dejemos de ser tan narcisistas, no publiquemos todo relacionado con nuestros servicios, productos, marca, sino que pongamos a las personas en el centro, no solo a nuestros consumidores, a nuestros empleados, o bueno, contemos historias humanas, porque solo a través de humanos vamos a conectar con humanos. Eso es un poco lo que quería decir con este punto. Bien, aquí traigo un ejemplo, ¿no? Que a veces todo esto queda un poquito ambiguo y es mejor verlo con casos de marca concretos. Glossier es una marca que yo siempre pongo de ejemplo porque me encanta lo que hacen en redes sociales. Cómo convierten el feedback de los consumidores en mejores productos, las encuestas que hacen de forma habitual sobre sus productos en las stories de Instagram y otras plataformas. Y fijaos lo que hace aquí. Dice un usuario, esta colonia o producto, no sé muy bien qué es, huele a mi ex y me encanta, ¿no? Y cómo convierten esta historia de un consumidor en un post que genera un revuelo tremendo. Eso es poner a los humanos en el centro, en este caso tus consumidores, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo integrar la escucha al consumidor en tus productos y en tus planes de marketing y de contenido en redes sociales. Bien, sigue las tendencias, pero no te vuelvas esclavo de ellas. Esto es algo que comentábamos ayer Enrique y yo. ¿Qué es una tendencia? Yo aquí me estoy refiriendo más a una tendencia cultural, esas trends que vemos en las redes sociales, y ojo que seguro que luego en su parte lo explicará mejor, pero diferenciemos de tendencias que tienen que ver con los cambios en el comportamiento de los consumidores, cambios, por ejemplo, en las apetencias de una generación. Creo que vamos a ver luego un caso de la generación Z. Entonces, diferenciemos bien a qué nos referimos con tendencias. Yo aquí hablo más, me refiero a tendencias con esos espacios culturales que sirven para conectar con los consumidores, para generar conexiones con esos consumidores más honestas y a largo plazo, ¿vale? Hablar ese lenguaje del que hemos, valga la redundancia, hablado antes. Aquí siempre recomendamos esta especie de framework que es súper sencillo, pero pasaría por saber qué espacios culturales son pilares porque se alinean completamente con la voz, con la imagen y con el ADN de mi marca. ¿Qué espacios culturales conviene evitar? Yo creo que esto es algo que también digo siempre, o sea, no hay que estar en todas las tendencias y en todos los lados, o sea, cuidemos bien esto. Y, bueno, otros espacios que pueden ser potencialmente relevantes para mi marca, y aquí importante también el uso de herramientas de inteligencia y social listening que nos permitan una monitorización en tiempo real de las tendencias para ser más proactivos y menos reactivos, ¿no? Para no llegar la marca 50 a una tendencia. Esto, he puesto el caso aquí del álbum de Bad Bunny, que vimos que fue una tendencia a la que muchas marcas se sumaron. Bien, la pregunta es, ¿debí saltar a esta tendencia? No lo sé, o sea, esto depende, ¿no? de los códigos de cada marca. No sé si nos podéis por ahí confesar si vuestras marcas hicieron algo con esta tendencia. Mi respuesta sería sí, siempre que lo hagamos a tiempo, es decir, al día siguiente ya quizá es tarde.
no tenemos que ser tampoco la primera marca que lanzó el trend, pero por lo menos llegar más o menos ahí a tiempo. Y sobre todo, jugarlo bien, jugarlo con originalidad. Y eso, siempre que veamos una alineación con el ADN de mi marca. No queramos estar en todas las tendencias y en todos los lados, porque es verdad que el oportunismo mal interpretado por parte de los consumidores puede ser un arma de doble filo. Es lo que os decía, esto pues se basa un poco en la opinión, ¿no? Que yo sigo este tipo de cosas y de repente veo a una marca que lo hace bien y a otra que de repente se unió ahí sin haber parado 5 minutos a pensar si era conveniente hacerlo. Entonces se aceptan opiniones por ahí. Bien, esta es otra recomendación que damos para el año 2025, pensar en el social commerce como una pata fundamental de nuestra estrategia de marketing. Si no recuerdo mal, en la encuesta que hicimos a CMOs a nivel global, que fue lo que luego se convirtió en nuestro informe sobre tendencias de marketing, un 30% de las personas que contestaron aclaraban que no tenían una estrategia de social commerce clara. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el social commerce va a representar, esto la fuente es Statista, el 22% de las ventas globales de e-commerce en 2028. Yo creo que es un dato lo suficientemente interesante para empezar a hacer algo y no ver el social commerce como algo, que está ahí, que no sabemos muy bien. Tiene que ser, tiene que tener un significado en nuestra estrategia de marketing desde ya. Bien, hay muchos formatos, tenemos Facebook Shops, Instagram Shopping, aún las plataformas de Meta son líderes en social commerce a nivel global y por fin la oportunidad que llega a España y seguro que muy pronto a otros países de Latinoamérica como TikTok Shop. Brasil, por ejemplo, es un mercado muy desarrollado ya en social commerce y ahora con TikTok Shop España, pues esperamos que también llegue a todos los países de Latinoamérica y a todas las marcas con las que hacemos ahí grandes campañas. Bien, aquí en el social commerce el tipo de entretenimiento que triunfa es, a ver si lo leo bien porque es un poco compleja la palabra, shoppertainment. Es una simbiosis entre entretenimiento y conversión a través de expertos y creadores. Sobre todo el shoppertainment se hace a través de formatos en vivo, es lo que llamamos live shopping. Seguro que os suena a todos el live shopping increíble que hizo Zara el año pasado con Cindy Crawford y su hija. También Miravía lo hizo, si no me equivoco, con motivo del Black Friday. Invitó a un montón de influencers, de cómicos, hizo sorteos en tiempo real y la gente podía adquirir sus productos en un momento de inspiración y de máxima conexión con la marca y con estos creadores. Los lives de Kiehl's también me encanta, que como marca me encanta y siempre es súper inspiradora todo lo que hacen en redes sociales. Pues ahí tenemos a sus expertos hablando de la ciencia detrás de los productos, enseñando trucos de belleza, siempre desde ese aspecto de cuidar la piel. Y bueno, pues esa mezcla de entretenimiento, te va contando historias personales, el propio creador, y bueno, pues también puedes comprar los productos en tiempo real, ¿no? En ese momento de conexión e inspiración. Esto es la oportunidad, sobre todo diferencial, que trae el social commerce. Hablamos este año de la Creator Economy. Es un nuevo estadio del influencer marketing donde hablamos de personas, social sellers, que son capaces de convertir todo ese engagement, toda esa vinculación muy fuerte con las audiencias en resultados medibles de negocio, en conversión. Todo esto del social commerce que a mí me apasiona, aquí en Sami tenemos a nuestro propio equipo de social commerce que puede explicaros más en profundidad todos los formatos, todas las oportunidades que esto trae para las marcas en nuestros mercados, tanto en España como en todos los países de Latinoamérica donde Sami tiene presencia. Así que os animo a contactarnos si queréis saber más sobre este tópico en concreto, que a mí me apasiona. Bien, el punto 4, otra recomendación que hacemos para este año, apuesta por un contenido que integre los códigos culturales y elementos nativos de cada plataforma. Entendamos que cada una tiene sus especificaciones, sus aspectos de sonido, visuales que funcionan en quizá una y en otra no.
¿Qué estamos haciendo? Shorts en YouTube, estamos haciendo una apuesta por TikTok, seguimos muy centrados en Instagram. Hay que analizar bien cuáles son los códigos de cada plataforma para comunicarnos en un lenguaje que encaje con esos códigos. Poner siempre a nuestra comunidad en el centro. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de GoPro, que me parece que en este sentido lo hace muy bien. O sea, todos sus contenidos en TikTok son contenidos que comparten sus usuarios. O sea, fijaos todo lo que se ahorran en contenidos, porque ellos simplemente prácticamente repostean lo que hacen sus usuarios y lo acompañan con un copy. Es un ejemplo claro de Human First Marketing. Estrategias TikTok First. Con esto, ¿a qué nos referimos? Pues de nuevo hablar ese lenguaje específico de TikTok con una creatividad arriesgada, porque es que estamos en un entorno que permite la creatividad y permite la equivocación, cosa que otros canales se va a vetar más, ¿no? El fallo. Pero en TikTok yo creo que prácticamente se puede hacer de todo, o sea, incluso equivocarse. Y vemos a marcas de lujo haciendo auténticas maravillas. He puesto Burberry porque me encanta, es una estrategia de TikTok First clara. Tenemos a Loewe, por ejemplo, cómo hace un producto, en este caso una vela, con olor a pepino a partir de una tendencia en TikTok. O sea, fijaos, ya no solo los contenidos, sino cómo todas estas tendencias culturales influyen incluso el desarrollo de los propios productos. Y ahí veis a los usuarios diciendo, Loewe knows how to do marketing, take notes. O sea, es que son espléndidos ejemplos de cómo crear ad hoc este contenido para plataformas como TikTok. Bien, ¿qué más? Bueno, he puesto el ejemplo de, no sé si se oye, ¿lo escucháis? Una marca tradicional, no puedo pensar en una marca más haciendo otro tipo de vídeos. Esto es disrupción para mí. Y esto es hacer las cosas de forma diferente. Esa creatividad sin miedo es este vídeo para mí. Si tenéis más ejemplos de otras marcas que rompen un poco esos esquemas mentales, por favor, compartirlos, porque a mí me encanta ver cómo una marca de lujo tan aspiracional, tan tendente a la estética, rompe y de verdad entiende un código y le da igual. O sea, hace este tipo de contenidos que tienen un engagement, por otro lado, brutal, porque esto es lo que queremos ver en TikTok. La diapositiva. Vale, y hablando de creatividad, cito aquí a nuestro Global Creative Director en SAMI, a Santi Lucero, que entendamos la creatividad como no una activación puntual de una campaña o una acción, sino que de verdad sea un estado mental dentro de nuestras marcas, una creencia que nos la grabemos a fuego, algo que es tan importante como en una propuesta como el coste, como otros factores que puedan entrar a jugar. Es lo que convierte, y esta frase me encanta, un producto en una marca querida. Esa creatividad arriesgada, que yo sé que luego vendrá el límite del presupuesto, pero seamos ambiciosos cuando pensamos una idea. No pensémosla ya como que luego el presupuesto va a ser mínimo y no la podemos desarrollar o llevar a cabo. Que ese límite nos lo pongan otros, ¿no? Pero pensar la creatividad siempre en grande. Bien, y antes ya de dar paso a esa parte más tecnológica que nos va a traer Enrique con la detección de tendencias, he querido hacer una mención rápida a la IA, a la tecnología. Yo no soy experta en IA, pero también, de nuevo, aquí en SAMI tenemos un equipo que podría explicaros más cómo integrar la IA, la innovación y la tecnología en vuestro proceso creativo. Os animo a seguir la conversación luego de forma más personalizada o privada en una reunión. Y simplemente mencionar otro dato que incluíamos en el informe sobre tendencias de marketing. Vemos que un 4% de encuestados respecto al año pasado, el 58% confesaban que iban a integrar la IA en su proceso creativo. Proceso creativo es algo un poco ambiguo, ¿no? El proceso creativo para un creativo es un proceso, para mí como contenido es otro, para el de ventas es otro, pero todos nos enfrentamos a un proceso creativo. Usemos la tecnología a nuestro favor. Y aquí ya nos vamos un poco más allá de ChatGPT y DeepSeek, que todos lo tenemos abierto en nuestro día a día, ¿no? Utilicemos, por ejemplo, las herramientas de social listening, muchas de las cuales están impulsadas por IA, para conocer
pues por ejemplo, qué autores son influyentes en una conversación. No hagamos siempre las mismas campañas de influencers con los mismos perfiles, teniendo tantos insights a nuestro alcance, ¿no? Seamos creativos también en todos los aspectos. Como decía Santi Lucero, que la creatividad sea un estado mental. Y usemos la tecnología para, bueno, pues no solo para automatizar procesos, sino para mejorar la creatividad pues a través de descripciones, imágenes e incluso campañas de marketing completas que podemos ya generar con IA. Y bueno, pues voy a dejaros la parte más interesante, que realmente no es esta. Esto era un poco introducción desde el punto de vista del marketing y es la parte de mi compañero Enrique que os va a deslumbrar. Así que nada, muchas gracias y luego hablamos en el Q&A. Por favor, os animo a contestar y a contradecirme en todo lo que queráis y a dejar vuestras preguntas por ahí. Dejo de compartir, Enrique, y compartes. Voy a poner en mute. Perfecto, creo que ya. Vale, perfecto. Bueno, nada, gracias Isa por toda tu parte. Dices que la mía va a ser la más interesante, pero la verdad yo estaba leyendo aquí en los comentarios que comentan que, bueno, súper interesante. Ahí de hecho hay un par de preguntas que vamos a estar respondiendo al final. Así que, bueno, que sepan que estamos tomando notitas y ya después al final pues abordaremos cada una de estas preguntas. Y bueno, aprovechando que estamos en un webinar sobre qué hacer y qué no hacer, qué aprovechar y que no dejar de aprovechar, pues queríamos nosotros no desaprovechar esta oportunidad para empezar a hablar y también presentarles nuestras diferentes metodologías de detección tempranas de tendencias. Y aquí es donde entra en juego, un segundo, perdón. Y aquí es donde entra en juego nuestra metodología Culture Current. Sí se ve bien en pantalla, ¿no? Porque me estaba dando problemas. Vale. Nuestra metodología Culture Current. Básicamente es una metodología que hemos desarrollado desde SAMI para este mapeo de tendencias e identificación de tendencias desde los momentos más prematuros, por así decirlo, para poder beneficiar a las marcas de esta detección y de estas áreas de interés en donde podrían entrar, sabiendo que hay participación proactiva de los usuarios y demás. Ya entenderemos en mayor profundidad de todo lo que esto trata, ¿no? Pero al fin y al cabo, si queremos hablar de identificación de tendencias, tenemos que hablar de cultura. Y al fin y al cabo, si queremos hablar de cultura, también tenemos que hablar del contexto actual en el que nos hallamos. Hoy en día estamos en un contexto actual en donde las redes sociales están al alcance de todo el mundo y la velocidad de la creación de contenidos, digamos que está en velocidades muy altas, que no se hayan visto antes, pero más allá de la velocidad en la que se crean estos contenidos, también, o la manera en la que se crean estos contenidos, tenemos que hablar de cómo se consumen estos contenidos y el tipo de interacción que se recibe entonces por parte de los usuarios. Y este intercambio entre las velocidades y la manera en la que se crean los contenidos y se consumen, digamos que hace que desde nuestras propias pantallas de nuestros móviles vayamos creando cultura, la vayamos moldeando y la vayamos transformando con el simple deslizar y likear de un dedo en nuestra pantalla del teléfono. Vemos como entonces eventos que generalmente se presentaban de una manera aislada empiezan a tener un crecimiento exponencial y una curva tan pronunciada que empiezan a convertirse en algo más. Ponemos el ejemplo aquí. Sé que muchos de ustedes entenderán esta referencia, pero el álbum Brad de XCX pasó de ser o lo que en otros tiempos habría sido únicamente un álbum a convertirse en algo que hoy en día es una moda, un color, un movimiento y al fin y al cabo una nueva tendencia. Al fin, tenemos que ser conscientes entonces de que, visto este contexto de cómo un evento aislado puede llegar a tener este crecimiento tan exponencial, la importancia no es solo en involucrar a las comunidades, sino en construir capital cultural del cual nosotros nos podamos aprovechar o, como nosotros nos gusta llamarlo, ser culture current, utilizando la inteligencia para provocar acción. Porque nosotros comentamos o incluimos esta línea en esta slide de utilizando inteligencia para provocar acción, porque digamos que esos son los dos pilares fundamentales sobre los cuales nosotros basamos esta metodología. Nuestra metodología busca, o este acercamiento busca nutrirse de dos perspectivas o de dos posturas para beneficiarse en la mayor cantidad de ellas. Por un lado, tenemos esta primera postura o este primer approach en donde nos posicionamos como curadores de cultura, en donde llevamos a cabo todo un proceso de investigación de qué es lo que está ocurriendo en una categoría, quiénes son las personas o las figuras que están liderando esta categoría, estas conversaciones, qué tipo de perfil participan dentro de las conversaciones, qué es lo que interesa
preocupa a los usuarios, y una vez que ya tenemos todos estos insights, los utilizamos para disparar estrategias de comunicación, estrategias de posicionamiento, resultados a través de acciones rápidas, relevantes y creativas para que las marcas, digamos, puedan, al fin y al cabo, y es lo que comentábamos al inicio cuando Isa estaba presentando, dotar de a nuestras estrategias de un respaldo palpable de data que nos dé a nosotros seguridad de poder conseguir entonces estos resultados a los que estamos apuntando. Haciendo un poco más de deep dive en cada una de estas dos posturas. Empecemos por la postura de los curadores de cultura. En esta primera fase lo que nosotros llevamos a cabo es un proceso de investigación combinado. ¿A qué me refiero con un proceso de investigación combinado? Es que nos nutrimos de diferentes fuentes de investigación y diferentes abordajes de investigación para poder tener el mayor respaldo de data que después nos ayudará a pensar en esas estrategias y esas acciones para las marcas. ¿Cuáles son estas fuentes que nosotros tomamos en cuenta? ¿Cuáles son estos ejercicios que llevamos a cabo? En primera instancia se encuentra el seguimiento de tendencias en redes sociales a través del social listening. Después analizamos las tendencias digitales a través de ejercicios de análisis de motores de búsqueda. En tercer lugar, analizamos los contenidos de los creadores bueno, valga la redundancia, de los creadores de contenido o de líderes de opinión para entender no solo cómo se generan estas tendencias, sino cómo también se manifiestan a nivel de formatos, a nivel de contenido. Y por último, también contamos con la participación y la opinión de expertos. Tenemos también la suerte y la dicha de que internamente contamos con muchísimo expertise en una gran variedad de áreas, y entonces estas opiniones de expertos en gran parte de las ocasiones la tenemos de manera interna y podemos acudir a ese conocimiento profesional de una manera interna y dentro sin salir básicamente de las oficinas, pero en otros casos y también dependiendo del brief, pues esta figura se convierte en otras figuras terceras, como lo puede ser incluso un grupo de entrevistados que formen parte de unos requerimientos y unos criterios específicos, demográficos, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos en este último paso también es profundizar en insights que hemos encontrado a nivel digital o incluso utilizarlo como vía inicial para empezar a disparar este círculo que dibujamos acá, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos al fin y al cabo con todo esto? Llegar a insights que no solo sean relevantes, sino que, y más importantes, sean accionables para las marcas y para que ellas puedan llevar a cabo un camino estratégico que nosotros ayudamos a labrar con ellos para que ellas puedan entonces integrarse dentro de estos momentos de cultura y dentro de estos eventos para conseguir un mayor impacto, una mayor interacción y al fin y al cabo mayor relevancia dentro de los públicos a los que estamos apuntando. Esto digamos que es toda la teoría y suena bien, pero al fin y al cabo lo que nos interesa también, y sé que a ustedes también les interesará más, es ver cómo todo esto se lleva a la práctica y cómo esto, digamos que se materializa. Por ello, hemos traído dos casos de éxitos que creemos que ilustran bastante bien el tipo de aplicabilidad que se le puede dar a esta metodología dependiendo del caso, dependiendo del área, de la categoría y demás. En este primer caso, digamos que aceptamos el brief de un cliente líder en el área de beauty, en concreto de make-up, y lo que querían comprender era esa intersección entre la cultura, las redes sociales, la belleza, qué estaba ocurriendo a nivel de conversaciones, qué se comprendía como dentro de esta conversación y categoría de belleza, qué iba ocurriendo, cuáles eran los eventos principales, quiénes eran las personas que participaban principalmente dentro de esta conversación, pero más allá de eso lo que querían era tener un grip a nivel social y cultural de qué es lo que estaba impulsando los contenidos dentro de esta categoría para entonces la marca establecerse, inspirarse de ellos y llevar a cabo contenidos impactantes, campañas de alto impacto, estrategias o incluso desarrollar productos nuevos dependiendo de estas necesidades culturales que fuésemos identificando, ¿no? Como les explicaba, nosotros actuamos con dos principales posturas o dos principales approaches, ¿no? En este lado de la investigación, lo que nosotros queríamos o las preguntas que nosotros queríamos responder entonces eran qué tendencias de maquillaje surgieron durante el verano, qué lanzamientos de productos eran los más relevantes o cuáles de ellos inspiraban conversaciones en específico, cuáles eran los creadores emergentes a los que debíamos prestar atención y cómo entonces
la cultura, al fin y al cabo, afectaba o moldeaba las tendencias que se veían en redes sociales a nivel de maquillaje, y no solo a nivel de maquillaje, a nivel de redes sociales de maquillaje, sino a nivel también de consumo. ¿Cuáles eran los productos por los que estaban optando los usuarios? ¿Qué tipo de approach, qué tipo de naturaleza de producto por ingredientes? Se me fue la palabra, de ingredientes, pero comprender, digamos, en un aspecto más amplio qué es lo que estaba definiendo toda esta tendencia dentro de esta categoría. Por retomar un poco lo que les estaba explicando anteriormente, lo que nosotros hicimos fue llevar a cabo un análisis de redes sociales a nivel de social listening para comprender esta conversación, y a través de una muestra de 90.000 videos de TikTok, digamos que empezamos a identificar áreas importantes en donde nosotros debíamos indagar y profundizar, que llevamos después a el entorno de los search engines y los motores de búsqueda, para entonces detectar cómo estas tendencias que habíamos reflejadas en la conversación de redes sociales también se iban reflejando en búsquedas de usuarios, cómo esas búsquedas entonces reflejaban el interés de los usuarios, qué estaban buscando, cuándo lo buscaban y por qué tipo de razones lo estaban buscando. Más allá de eso, y dentro de esta muestra de 90.000 videos de TikTok, también analizamos esa perspectiva de los creadores, porque nos interesaba a nosotros entender no solo qué es lo que consumían los usuarios, sino qué es lo que creaban esos líderes de opinión y cómo entonces ellos iban dictando cuál era esa tendencia, qué es lo que se llevaba, qué es lo que se usaba. Y también, por último, nos dejamos también llevar y nos dejamos guiar por esa opinión de expertos. Como les comentaba anteriormente, de manera interna tenemos muchísimo expertise en varias áreas, Makeup siendo una de las que más expertise tenemos, y por lo tanto nos beneficiamos, tomamos eso en beneficio para poder, digamos, plantear todo el mapa que queríamos seguir en esta fase de investigación. ¿Qué es lo que nosotros encontramos tres macrotendencias principales. En un lado, en primera instancia, había una transición a las grandes producciones. Al inicio, cuando TikTok empezaba a surgir, muchísima gente lo apreciaba por la naturalidad, la cercanía que aportaba, pero estábamos bien, vimos como dentro de esta categoría, pues las mayores producciones, las altas producciones iban robando ese protagonismo, y entonces estos contenidos empezaban a tener una mayor exposición, mayor número de visualizaciones, mayor número de engagement, y cómo empezaban, digamos que, a dictar lo que vendría siendo un marco de formato, un marco de approach, de abordaje dentro de la creación de contenido de esta categoría. Como segunda macro tendencia, empezamos a ver digamos, una serie de publicaciones que se iban en torno al minimalismo y la asequibilidad dentro de las rutinas de maquillaje. Al fin y al cabo, eran usuarios y personas que se basaban en optar por productos de bajo consumo, de farmacia, no tanto de marcas de renombre, sino apostar de nuevo por el minimalismo y la asequibilidad, y al fin y al cabo a un consumo de belleza más consciente. Y por último encontrábamos una tercera macro tendencia que contrariaba todo lo que veíamos en la segunda, era como el otro extremo de este espectro, que optaba por el maximalismo, la audacia, la creatividad, el uso de colores vibrantes, diseños rompedores, técnicas atrevidas para generar impacto, y que veíamos también que tenía muchísima inspiración o que se nutría mucho de la cultura pop. Entonces, dentro de estas tres macro tendencias, lo que nosotros hicimos fue profundizar en cada una de ellas para tener mayor comprensión de qué es lo que estaba ocurriendo en ellas, y una vez que empezamos a profundizar, fuimos capaces también de identificar otras micro tendencias dentro de estas tendencias más grandes. Que no vamos a profundizar, lo bueno es que esto se lo vamos a poder enviar a ustedes para que lo puedan detallar en su tiempo debido, pero queríamos también ilustrar dentro de esta presentación para que fuesen conscientes de el tipo de microtendencias o la cantidad de microtendencias que nosotros fuimos identificando dentro de estas macrotendencias, y cómo entonces empezamos a llegar a elaborar todo un mapa de macro y micro tendencias que podíamos nosotros tomar dentro de consideración a la hora de pensar en el siguiente paso de una elaboración de estrategias, una elaboración de comunicaciones y demás. ¿Qué otras cosas fuimos viendo también? Los lanzamientos más relevantes de productos que se estaban llevando a cabo en ese momento, y qué tipo de posicionamiento, por qué tipo de posicionamiento estaban optando, qué tipo de mensajes claves estaban adoptando, pero más allá de eso, y principalmente queríamos saber qué tipo de contenido era el que estaban utilizando, para comprender desde los big players qué es lo que estaban haciendo a nivel no solo de productos, sino también de comunicación, cómo se estaban pronunciando, ellos estaban siguiendo tendencias o estaban liderando esa conversación y creando las tendencias ellos, para nosotros entonces comprender cómo podíamos nutrir
más ampliamente la estrategia de nuestra marca. Y todo esto nos llevaba a nosotros a dibujar, digamos, un diagrama que nos permitía a nosotros medir el potencial viral de cada una de estas macro tendencias y micro tendencias, pero también su nivel de targetización. Es decir, en el eje Y podíamos ver qué tan mainstream era el público al que apuntaban versus qué tan nicho era ese público, o en el eje X podíamos también definir qué tan viral, inmediato y casi efímero era ese comportamiento que nosotros estábamos viendo versus un comportamiento más prolongado a lo largo del tiempo que nos daba a nosotros la idea de que eran tendencias que llegaban para quedarse, para establecerse a lo largo del tiempo. También fuimos capaces de identificar a los creadores de contenidos principales que la marca debía tener en cuenta si querían entonces mantener esa relevancia a la hora de hablarle a un público muy específico, de maneras muy específicas, y la manera en la que nosotros encontramos esto también era a través de la participación proactiva de estos usuarios, el tipo de contenido que iban creando, el tipo de engagement que también iban registrando dentro de estos contenidos, y por lo tanto nos ayudó a nosotros a llegar a una lista final de creadores que tenemos que tener bajo la mira de cara a colaborar con ellos en el futuro si queremos ser los líderes reales dentro de esta categoría y dentro de estas tendencias que habíamos mapeado en la slide anterior. Entonces, digamos que esto es todo el resumen de lo que Culture Current puede ofrecer. Construir capital cultural, generando impacto real a través de la visibilidad, a través del comportamiento y a través del brand love. Pero también le teníamos un segundo caso que queríamos presentar acá, porque al fin y al cabo, y esto también lo asomaba Isa al principio de la presentación, las tendencias usualmente las solemos interpretar como ese cuerpo final o ese output final en el que suelen cobrar cuerpo. Es decir, nosotros pensamos en tendencias y en la cabeza se nos viene la imagen del vídeo que es viral en TikTok o el audio que está generando una atracción especial o el challenge que todos mis amigos están haciendo. Y es verdad, al fin y al cabo, eso son tendencias, pero son tendencias de contenido y tenemos que hablar, digamos, de un espectro más amplio de lo que define una tendencia. En este caso, las tendencias son un producto también de todo un mapa conductual de los usuarios que, pues, al fin y al cabo, desembocan en este cuerpo de formato, de plataformas, de contenido y demás. Para ello, entonces, nosotros queríamos traer este ejemplo que ilustraba bastante bien cómo llegábamos nosotros a hacer un mapeo de una generación, en este caso la generación Z, para comprender a nivel conductual esas preferencias, esas preocupaciones que cada uno de ellos tenían y en base a ello identificar las tendencias de áreas, no únicamente contenidos, en las que las marcas debían actuar si querían mantenerse relevantes de cara a esta generación. En este caso, se trataba de una marca de alimentación global también que se encontraba en pleno proceso de definir un nuevo target. El target era adolescentes de entre 14 y 16 años y la idea o el objetivo que ellos estaban persiguiendo era comprender este target para entonces detectar esas oportunidades, como acabo de mencionar, esas áreas de interés, esos eventos de interés que les atraía, que les preocupaba, que evadían para detectar entonces esas oportunidades y en base a ello llevar a cabo una toma de decisiones a nivel de comunicación, a nivel de posicionamiento, principalmente también a nivel de rebranding. ¿Qué es lo que nosotros llevamos a cabo o cómo giró la rueda en esta ocasión? Empezamos al principio, digamos, la primera fase fue esta curación de datos que nos proveía el cliente a nosotros y llevamos a cabo esa primera ronda de análisis de áreas que ellos ya habían preidentificado, áreas de interés que la marca ya había delimitado y que nos había comunicado que, pues, valga la redundancia, les interesaba actuar, pero nosotros también la enriquecimos con nuestra propia investigación de Desk Research para comprender esas áreas inicialmente y entonces después llevar a cabo un ejercicio de social listening de los influencers más relevantes en cada una de estas áreas. Este segundo paso nosotros lo llevamos a cabo a través de una herramienta propietaria que hemos desarrollado internamente desde Sami, que se llama Shineboss, que nos permite a nosotros identificar listas de perfiles y de Key Opinion Leaders según diferentes tipos de criterios. En este caso, los criterios que nosotros alimentamos a la herramienta o que delimitamos fueron que formasen parte del target de 14 a 16 años, pero que también en su audiencia el porcentaje demográfico prioritario o más relevante fuese también ese margen de 14 a 16 años. Una vez que tuvimos esta lista de influencers, pasamos a analizar su contenido para identificar entonces qué tipo de temáticas tocan, qué tipo de contenido generan, bajo qué formatos también lo hacen. Y una vez ya teníamos todas estas pistas, aplicamos todos estos insights a el siguiente paso que fue el ejercicio del social listening.
Digamos que lo que habíamos visto al principio de lo que los Key Opinion Leaders hacían, lo extrajimos y creamos diferentes áreas que quisimos profundizar a nivel de social listening para comprender qué ocurría en cada una de estas áreas, qué tipo de voz había en esa conversación, qué tipo de perfiles había en esa conversación, qué temas se mencionaban dentro de esa conversación también, si les preocupaba, qué les preocupaba, si valoraban algo, por qué lo valoraban y también quién resaltaba dentro de esta conversación también. Lo que nos permitía a nosotros no era solo detectar tendencias y áreas, sino también qué tipo de approach comunicacional debíamos nosotros tener dentro de estas áreas para mantenernos también como líderes a la hora de comunicarnos en ellas. Y por último, y no por ello menos importante, de hecho fue uno de los pasos más rigurosos de todo este proceso, fue el proceso de entrevistas que hicimos también a participantes que formaban parte de este grupo demográfico, que nos permitió a nosotros no solo profundizar estos hallazgos que habíamos extraído en la primera fase de curación de datos, en la segunda fase de análisis de contenido de influencers y en la tercera fase de social listening, pero también esto nos permitió a nosotros volver a tomar en cuenta otras áreas que igual se nos habían pasado por alto y que por lo tanto debíamos volver a interpretar o que teníamos que volver a tomar en cuenta en la fase de social listening y en la fase de análisis de contenido. Entonces, digamos que esta última fase no es una fase final, sino que también, dependiendo del caso, puede ser una fase en donde el loop se vuelva a conectar. Dependiendo de la muestra y de la data que uno vaya recibiendo en este último paso, uno va tomando decisiones sobre qué tipo de data y de puntos tiene que profundizar o va cerrando en este caso. ¿Qué es lo que nosotros logramos dibujar a raíz de todo esto? Y esto no voy a entrar a profundidad porque es súper complejo y nos va a tomar mucho tiempo, pero la idea es que llegamos a crear todo un mapa mental de, dentro de esta generación, ese tipo de preocupaciones, de valoraciones, de puntos de interés que cada uno de los usuarios tenía en diferentes áreas. Iba desde cambio climático, a uso de redes sociales, a consumo de música, a tipo de actividades outdoors, el consumo también de fashion, qué tipo de consumo, el uso también de videojuegos y el papel de e-gaming en la vida, la nutrición, etcétera. Digamos que hicimos todo un mapeo general de todas esas preocupaciones y puntos que los usuarios valoraban para entender entonces cuáles eran esas áreas principales en donde nosotros nos queríamos posicionar y cómo lo debíamos hacer, comprendiendo de nuevo qué valoraban y qué les preocupaba. Esto, lo interesante es que después, como fase final, tuvimos una serie de workshops con el cliente en donde digamos que fuimos definiendo estos siguientes pasos basados en la data que aquí estamos presentando para definir entonces a nivel de rebranding cuáles eran las decisiones más certeras a tomar, a nivel de lanzamiento de productos, cuáles eran las decisiones más certeras a tomar y sobre todo a nivel de comunicación y de estrategias, cuál era ese mapa que nosotros debíamos seguir si queríamos mantenernos como líderes y como una marca relevante dentro de este grupo demográfico al que estábamos apuntando. Y bueno, espero que esto haya ayudado también a traer o a ilustrar esas capacidades que podemos tener de cara a un proyecto, de cara a un brief, de cara a un challenge con el que se nos pueda llegar y que se nos pueda presentar para identificar tendencias, para tener una comprensión, digamos, más holística de una categoría, de una audiencia y que nos permita a nosotros detectar esas tendencias en donde podamos entrar y esos eventos culturales en donde podamos actuar para ganar mayor relevancia. No sé si tenemos alguna duda. Bueno, sí, en verdad veo varias aquí en el chat. ¿Ahora se ven los tres? Se nos ven los tres ahora, ¿no? No se ve por persona con Bueno, micrófono. pues vamos a Bueno, hacerlo para entonces yo les voy haciendo las preguntas que nos han puesto en el chat. Entonces, la primera es, ¿qué les parece la tendencia que está habiendo en creators volviendo a YouTube? ¿Creen que la gente quiere consumir más contenido largo y que las marcas pueden aprovechar esta oportunidad de publicar más natural? Yo creo, o sea, si empiezo yo respondiendo, justo lo estaba comentando al inicio. Hoy en día la creación de contenido está en velocidades, en ritmos que no veíamos antes y con ello también eso va trayendo cambios. Varios de esos cambios, hay veces que no son cambios, digamos, innovadores en el sentido de se creó este nuevo formato, sino que hay muchos otros cambios que terminan siendo cíclicos. Al fin y al cabo, antes de que existiese TikTok, estaba YouTube y otras plataformas de contenido de mayor duración y con la llegada entonces de TikTok empieza el contenido más efímero, más inmediato, pero llega un punto en el que quizás los usuarios empiezan a preferir de nuevo
por ponerlo en términos más banales, menos bombardeo y optar por contenido que sea de mayor consumo, de consumo más fácil, de mayor duración, que al fin y al cabo les permita a ellos pues tener otro tipo de experiencia más allá del que pueden recurrir con plataformas como TikTok. A mí en concreto me parece un área interesante en el que se puede entrar a investigar para ver qué tipo de pronunciamiento pueden tener las marcas y qué tipo de abordajes de contenido pueden tener las marcas para satisfacer esta nueva necesidad de los usuarios de tener un consumo más pausado y más tranquilo, por así decirlo, de un contenido a nivel recreativo, a nivel informacional, etcétera. Yo, o sea, sí, justo lo que has dicho, creo que es una tendencia interesante. Creo que fue a finales de 2024 que YouTube anunció que aumentaba la duración de los shorts a 3 minutos. Yo personalmente los shorts son casi mi periódico, o sea, me informo por shorts y sé que más gente aquí en Sami también. Y creo que también tiene que ver con las redes sociales, cómo están desbancando a los motores de búsqueda tradicionales como Google, ¿no? Es que nos informamos, buscamos a través de las redes sociales y obviamente hay cosas que buscamos que necesitan una mayor profundidad y bueno, pues que también necesitamos más tiempo para conocer más información sobre algo específico. Y lo que tú también has mencionado, son canales de entretenimiento en los que pasamos mucho tiempo y queremos pasar más tiempo, sobre todo en torno a esas cosas que nos interesan. Vale, aquí Gabriela nos hace otra pregunta sobre el caso y es, ¿cuál fue el resultado de ese segundo caso con la generación Z tras ese análisis? Sí, bueno, básicamente es lo que también mencionaba, sin tampoco desvelar mucha información confidencial, pero el resultado fue una serie de workshops que llevamos a cabo con el cliente en donde habían objetivos claros a nivel de lanzamiento de productos y estrategias de contenido que debíamos utilizar para esos lanzamientos de productos y más allá de todo eso, un reposicionamiento. Recuerden que al fin y al cabo el objetivo de todo este análisis fue llegar a impactar un nuevo target al que ellos estaban apuntando. Y esto también requería para ellos llevar a cabo un rebranding necesario para tener ese mayor appeal dentro de este demográfico. Esta es una marca que también cuenta con una mascota dentro de la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, todas estas son cuestiones que debíamos tomar en cuenta a la hora de considerar esos next steps y se tomaron en cuenta dentro de estos workshops. Fueron diferentes workshops que se llevaron a cabo con el equipo de marketing, con los equipos de desarrollo de producto, etcétera, que ayudaron de nuevo a tomar esas decisiones y esos siguientes pasos a la hora de definir estrategia de producto, estrategia de posicionamiento y estrategia de comunicación. Vale, nos pregunta Laura, ¿cómo puede una compañía tomar las tendencias detectadas y empezar a hacer las suyas para conectar con su audiencia? Yo creo que, bueno, esta pregunta está buenísima porque al fin y al cabo, digamos que eso es lo que diferencia una herramienta de un equipo de analistas, al fin y al cabo. Creo que a la hora de hablar de social listening y de este tipo también de procedimientos, hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo con una herramienta también podría, y al fin y al cabo hay un capital humano que hay que tomar en cuenta, y es que por mucho que una herramienta te puede lanzar un resultado, te puede lanzar una métrica, hay todo un equipo de analistas, en este caso pues estamos nosotros, y dentro del equipo, más allá del equipo de analistas, está también los equipos de estrategia, los equipos de marketing y demás, que llegamos a dar valor a toda esa data que nosotros podemos extraer. En el caso de la detección de tendencias, es importante, digamos, que este contraste de quién está procesando toda esta data, más allá de identificar cuáles son las tendencias fundamentales que vemos que aparecen en una conversación. Es importante entender o, digamos, contrastar para saber qué es lo que más en línea va con el objetivo de una marca, qué es lo que más se asimila a lo que una marca está apuntando a hacer y posicionarse, y eso también hacerlo con, digamos, los departamentos pertinentes en ese sentido. Con el departamento de marketing, que ayuda también a generar toda esta parte de comunicación, con el departamento de estrategia, que previo a eso nos ayuda a definir los pasos para poder desarrollar toda estrategia de contenidos, y al fin y al cabo, de nuevo, todo esto se logra con todo el capital humano, por así decirlo, que está detrás de la pantalla, que ayuda a, valga la redundancia, capitalizar todos estos hallazgos y poder llevarlos a su mayor valor y a su mayor rendimiento, por así decirlo. Yo aquí simplemente añadiría que, bueno, lo que hemos logrado en Sami es que marcas de todo el mundo confíen en nosotros para saber qué tendencias sí y qué tendencias no. Y además, esa toma de decisiones en Sami la hacemos
rápido, es decir, porque muchas de estas tendencias del comportamiento que nos ha explicado Enrique sí que tienen un proceso más se cuajan en el largo plazo, pero hay tendencias efímeras a las que tenemos que saltar más o menos rápido. Entonces, si la jerarquía en mi empresa involucra un proceso de toma de decisiones de 3 días, va a ser muy complicado jugar al nivel de una marca, por ejemplo, más pequeña, que tome esa decisión muchísimo más rápido. Entonces, también confiar en un equipo como el nuestro, que ya sabemos muy bien qué tendencias culturales se alinean con el ADN de las marcas con las que trabajamos, y hemos logrado que confíen en nosotros y que esa decisión se tome rápido, sobre todo cuando la tendencia es efímera y hay que saltar de forma súper proactiva, ¿no? Y no cuando ya pues todo el ruido y el hype ha pasado. Bueno, vamos con esta última pregunta que nos quedan 5 minutos. Bárbara nos pregunta, ¿qué recomendarían para que el uso de la IA en marketing no lleve a la deshumanización del mismo marketing? Vamos a otro webinar. Vamos a otro webinar porque esto puede darnos mucho debate. Es una gran pregunta, yo también me la planteo todos los días. Creo que la IA, como toda tecnología, es un apoyo que no tiene que desincentivar, quiero decir bien la palabra, ese proceso de aprendizaje que tenemos que hacer a diario como personas que están en el mundo creativo y de publicidad. Tenemos que aprender, tenemos que ser curiosos, creo que eso es la clave de mantenernos al día de lo que pasa. Y bueno, entender la IA como otra tecnología que nos apoya, que nos ayuda en la automatización de procesos, en los workflows, que nos puede inspirar ese proceso creativo, como hemos dicho antes, pero entendiendo que la fuerza humana siempre va a ser el auténtico activador creativo dentro de las marcas. Yo de eso no tengo duda, pero bueno, esto podría dar para un debate. Seguro que mucha gente en Silicon Valley me contradeciría en esto que acabo de decir, pero ahí estamos. Sí, bueno, yo por añadir rápidamente, perdón. Oye, por mi Sí, bueno, micro. por aquí, Sí, si no, estamos en la misma sala, con el que- merchant de Sammy, que se nos vea bien. La camiseta y la sudadera. que también, sí, apoyando lo que estaba comentando Isa, yo creo que es fundamental ver este tipo de herramientas justo como lo que son. Son herramientas de las cuales se puede llevar a sacar X uso y X provecho, y ya también va muy también en línea a lo que yo estaba comentando anteriormente. Existen herramientas, pero dentro de todo también está, digamos, ese capital humano que tiene que contrastar, que tiene que poner en valor, pues, todos estos puntos, sea de información, sea de ideas, etcétera, para poder, digamos, llevar una ejecución con mayor sentido posible. Porque al fin y al cabo, por mucho sentido que uno pueda llegar a entender o percibir del uso de una herramienta, sí es verdad que tenemos que ser conscientes de que al fin y al cabo estamos hablando a personas, y como personas tenemos que decodificar ese mensaje, ese formato y esa manera de crear entonces identificación, de generar appeal, etc. Sí, o sea, yo justo estoy de acuerdo en que al final la IA y este tipo de tecnologías nos dan velocidad en la obtención del insight, pero al final la parte analítica, creativa y de activación de ese insight es humana. Por suerte sigue dependiendo de nosotros. De momento, el equipo de inteligencia demuestra que hace falta capital humano en la interpretación de todos esos insights. Bien, pues os compartimos por último, no sé quién tiene el control de la pantalla ahora mismo, chicos, el QR. A ver si puedo, a ver, compartir pantalla por aquí. No pasa nada. Simplemente ya, antes de despedirnos, me quedé aquí. Vamos rápido al final para que si queréis descargaros ese informe sobre tendencias de marketing y social media, ver más en profundidad qué han dicho estos CMOs a nivel global, de qué es lo que viene este año y bueno, pues cómo trabajar en estrategias más triunfadoras para 2025, por favor, descargároslo. Y, por supuesto, si queréis más información detallada, personalizada sobre alguna de las tendencias que hemos venido viendo, pues también cuando recibáis nuestro correo con todo el material, pues os animamos a contactar con nosotros y a seguir la conversación. Bueno, no siendo más, finalizamos el webinar. Muchas gracias a todos por participar. Lo siguiente, les enviaremos la grabación y la presentación más el estudio. Cualquier pregunta que tengan, estamos abiertos a responderla, a una reunión que necesiten. Estamos a un mes de distancia. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima. Adiós. Hasta luego.